Oden Kozuki, heredero legítimo del shogunato y un personaje de peso imponente en la historia de One Piece. Sean todos bienvenidos al análisis del gran Oden Kozuki. Su historia. Oden fue, desde que nació, una persona muy excéntrica y rara, metiéndose en problemas con una facilidad increíble. Tampoco poseía ningún sentimiento de vergüenza o preocupación, siendo capaz de comer sobre la pira de un cadáver o atacar a gente desde una muy temprana edad por infinitas causas distintas. Oden velaba por la libertad absoluta, enfureciéndose al ver situaciones de represión. En su niñez, siendo solo un bebé, Oden lanzó a su nodriza al otro lado de la habitación. A los 2 años, pudo atrapar 2 conejos con sus propias manos. A los 4 años, Oden había matado a un oso, arrojándole solo una piedra. A los 8 años, Oden se metía en peleas callejeras con apostadores. Y a los 9 años, Oden ya tenía problemas con grupos yakuza. Cuando Oden tenía 18 años, causó el incidente del dios de la montaña, en la capital de las flores. Pero fue aquí donde su vida daría un giro total. Oden seguía teniendo su sueño de salir al mar y explorar el mundo, sin embargo, sus habilidades de navegación eran pésimas y naufragaba cada vez que lo intentaba. A partir de ese incidente fue desheredado y exiliado de la capital de las flores, lo cual le importó poco y comenzó a andar por el país. Oden encaminó su vida en la búsqueda de aventuras, casi obsesionándose con querer salir al mar. Dicho deseo superó a todos los demás elementos de su vida, siendo completamente capaz de abandonar su vida establecida y a sus subordinados para intentar embarcarse con los piratas de Barba Blanca. Desatender sus responsabilidades como heredero al shogun e incluso arriesgar su vida en muchas ocasiones intentando abandonar el país de Wano, peligrosamente a pesar de no poseer habilidades de navegación. Su interés por la vida marina como símbolo del mundo exterior provocó que intentara imitar pautas piratas, tales como crear un cuaderno de bitácora o vestirse de forma más bucanera en su época con la banda de Barba Blanca. Oden mostró fácilmente temeridad y una impaciencia incomparable a la hora de explorar el mundo una vez que pudo, poniéndose en peligro en incontables ocasiones. A pesar de su temeridad y despreocupación extrema, Oden realmente era un hombre de gran corazón, ya que no toleraba la discriminación, considerándola una muestra de ignorancia. Salvó a Kawamatsu, Inuarashi y Nekomamushi de ser humillados y torturados públicamente, reprimiendo a los responsables de ello. Oden vio en ellos 3 niños indefensos en lugar de monstruos y se sorprendió por su singularidad. Al contrario que en su juventud, Oden maduró y comenzó a responsabilizarse más y más por los habitantes del país, negándose a ver el estado en el que se encontraba su lugar natal durante su breve visita con los piratas de Roger, porque sabía que actuaría inmediatamente si se percataba. Cuando volvió a Wano, Oden aprendió sobre lo sucedido en su ausencia, mostrando rápidamente una empatía y una necesidad de acabar con todo. Ímpetu que fue aplacado por las amenazas de Orochi. Luego de ello, Oden decidió sobrellevar todo solo para no hacer sufrir a sus allegados. Tras intentar reponer el control del país, Oden perdió la batalla contra Kaido y fue condenado a ejecución pública junto con sus vasallos. Oden hizo un trato con Kaido: si resistía 1 hora, la tortura los liberaría. Poco después de ello, y para sorpresa de todos los presentes, Oden
fue capaz de resistir el tiempo acordado dentro del aceite. Sin embargo, Orochi no se vio conforme con esto y decidió cambiar el método de ejecución de hervir vivo a fusilamiento en el último minuto. Siendo consciente de la amenaza, Oden lanzó a sus 9 vainas rojas fuera del caldero con sus últimas fuerzas, diciéndole que hagan todo lo que sea posible para poder finalmente abrir el país del Wano al mundo exterior. Tras intercambiar unas palabras con Kaido, este le propicia a un exhausto y muy demacrado Oden un disparo en la cabeza que le provoca la muerte. El cuerpo de Oden cae en el aceite expresando una gran sonrisa. En vida, Oden se negó a divulgar información de Laftel y jamás transmitió ningún tipo de conocimiento sobre los Poneglyph a Momonosuke. Sus últimas palabras a su hijo y sus vasallos fueron abrir Wano al mundo exterior. Habilidades. Oden fue muy poderoso incluso desde muy joven, aprendiendo a cazar cuando era apenas un niño e incluso derrotando a sus enemigos desde una edad temprana. Sus habilidades físicas eran tales que su mera estancia en los aposentos de Shimotsuki Yasuie provocó que destruyera su habitación de tal manera que pareciera causa de un desastre natural. En palabras del daimyo que le atendió, Oden poseía la suficiente fuerza como para poder sujetarse solo con una cadena al Moby Dick. Durante 3 días enteros, a pesar de varios ataques simultáneos de animales acuáticos gigantes y choques con icebergs, pudiendo realizarlo incluso mientras dormía. Se volvió a mostrar su gran fuerza al poder sujetar una gran tabla en la que se colocaron sus 9 vasallos y salvarlos de ser ejecutados. Todo mientras eran hervidos con aceite. Su fuerza también le otorgaba grandes capacidades de movimiento, pudiendo realizar saltos de distancias increíbles y recorrer una gran velocidad. Oden era un samurái extremadamente poderoso que blandió las legendarias espadas Enma y Ame no Habakiri, y utilizaba un estilo conocido como Daito Nitorio, estilo de 2 espadas largas, y Oden Nitorio, estilo de 2 espadas de Oden. A la edad de 9 años, era capaz de enfrentarse él solo contra un grupo yakuza de la capital, y a los 18 años derrotó de un ataque a una legendaria bestia conocida como Dios de la Montaña. Según Kinemon, era tal su habilidad que derrotó sin ayuda a Ashura Doji, el criminal más peligroso de la época, junto a todos los subordinados del este de Kuri, en una única noche. Y Tenguyama Hitetsu recalcó que ha sido el único capaz de dominar a Enma, siendo capaz de asestarle una enorme cicatriz a Kaido. Haki. Oden era capaz de utilizar al menos 2 de los 3 tipos de Haki. Haki de armadura. A la edad de 18 años ya era magistral en el uso de Haki de armadura, conocido en el país de Wano como Ryū, ya que podía imbuirlo en sus 2 espadas, endureciéndolas y diseccionando limpiamente el gigantesco dios de la montaña, de un solo corte. Fue el único capaz de dominar la espada Enma, que se caracteriza por sus capacidades de drenar el Ryō de su portador. Con 29 años, Oden fue capaz de chocar con Murakumogiri, una de las 12 Sayo o Wasamodo, o espadas de grado supremo. Haki del Rey. De acuerdo con Ashura Doji, Oden era capaz de utilizar el Haoshoku Haki o Haki del Rey. Durante su primer encuentro con Edward Newgate o Barba Blanca, hace 30 años, su repentino
choque creó la descarga de rayos y un fuerte viento que caracterizan el choque de dos usuarios de este haki. También Oden era capaz de escuchar la voz de todas las cosas, como vimos cuando estuvieron en Zou y cuando bajaron a la isla Gyojin. Curiosidades. Oden es el nombre de un plato tradicional japonés, el cual parece ser uno de los que le gustaba bastante al propio Oden. La historia de Oden es similar a la de Mont Blanc Nolan, ya que ambos son los principales protagonistas de sus historias retrospectivas, en las que finalmente son ejecutados por nobles codiciosos, que luego arruinaron sus apellidos a través de mentiras y desinformación. Oden tiene numerosas similitudes con Heracles, el héroe divino en la mitología griega. Ambos poseían una increíble fuerza desde niños. Ambos eran conocidos por ser mujeriegos. Ambos fueron rechazados y repudiados por uno de los miembros de su familia. La némesis de Heracles fue Hera, y Oden fue repudiado por su padre, Kozuki Sukiyaki. Ambos navegaron por el mar. Heracles era parte de los argonautas y Oden navegó con los piratas de Barba Blanca y las piratas de Roger. Ambos tenían padres que gobernaban sus respectivos dominios. El padre de Heracles era Zeus y rey y gobernante del Olimpo, mientras que el padre de Oden era el patriarca de la familia Kozuki y el shogun del país de Wano. Algunas de las acciones de Oden están basadas en los 12 trabajos de Heracles. Oden, derrotando al dios de la montaña, está basado en el cuarto trabajo, la captura del jabalí de Erimanto. El intento de Oden de ayudar a los habitantes de la capital de las flores durante una gran sequía desviando un río a la ciudad se basa en el quinto trabajo, limpiar los establos de Aogias en un solo día. A diferencia de Heracles, la acción de Oden terminó en desastre. Es probable que el personaje de Oden esté parcialmente inspirado en un famoso bandido japonés del periodo Sengoku, llamado Ishikawa Goemon, que también fue sentenciado a morir hervido. De esta misma forma, Goemon salvó a su hijo de ser hervido, sujetándolo mientras él era hervido, tal y como Oden sujetó a sus 9 vasallos mientras era ejecutado de la misma forma. La muerte de Oden se publicó el 22 de febrero del 2020, Día del Oden en Japón.